Abre tu Biblia, vamos a Lucas capítulo 11. Y te invito a ponerte de pie, haz un poco de cardio. Ya te sentaste, ahora recordando tus tiempos de católico, arriba, abajo, híncate y todo ese rollo. Ponte de pie, vamos a leer con toda reverencia la palabra de Dios. Dice la Escritura del verso 37 al 54. Leemos todos juntos hasta el versículo 44. Dice la palabra de Dios, 1, 2, 3. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado la... Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis los de afuera del vaso, plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosnas de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras filas en las sinagogas y exaltaciones en las casas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Padre, gracias por esta tarde. Te ruego que tú nos hables, nos des un corazón enseñable, que abras nuestros oídos y que nos permitas escuchar tu voz. Señor, a veces cuando estamos delante de una serie, de un programa o algo, prestamos atención. Y cuando venimos a la iglesia nos dormimos. Ayúdanos, somete nuestra carne, Señor, y no permitas que el enemigo y que nosotros mismos entremos en eso. Líbranos de toda tentación, líbranos de todo mal y ayúdanos a enfocarnos en tu palabra. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 11 igual, y creo que hoy vamos a terminar con el favor de Dios. Le hemos puesto por título al estudio La hipocresía del religioso. Y sí, es un estudio bastante fuerte. En la mañana muchos se fueron sin hablarme y sin saludarme, gloria a Dios. Y es eso, es parte del que realmente sepas cuál es tu realidad, no que yo lo estoy juzgando, porque a mí la palabra me juzga también. Entonces es parte de como una familia caminar juntos en el Señor. Antes que nada, ¿qué es la palabra hipócrita? Mayormente cuando decimos hipócrita se escucha bonito en nuestra boca, hipócrita decimos, ¿no? Pero cuando nos lo dicen a nosotros ya no nos gusta tanto. Es algo que nos ofende, es algo que... pero ¿de dónde viene la palabra hipócrita? Viene del griego hipócritus, que hace referencia a un actor. En la época de los griegos, es una persona que en escena básicamente lo distinguía por interpretar bien su papel, por tener maquillaje, vestuario, y podía ser del hombre más bueno en pantalla, o en este caso en la escena, pero luego terminaba la función, colgaba el traje, te despintaba, se maquillaba y regresaba a ser pues realidad, ¿no? A veces nos identificamos con actores muy buenos que hasta decimos, no, quiero ser como él, pero has visto su vida privada, no importa, me gusta, y está bien, pero no te compres eso. Recuerda, son actores. Al final de la función todo termina y regresan a una vida normal. Y el término hipócrita Jesús lo toma y se lo dice a un grupo de religiosos. Pero también recuerda, no solo están los religiosos ahí presentes, están los escribas, pero también están sus discípulos. Así es, amados, esto va para ti y para mí también. Y Dios el día de hoy te llama hipócrita. Y decimos, ¿por qué, Señor? Yo no soy hipócrita. Y el Señor dice, vi que te estabas comiendo tacos al pastor con tu Coca Light. Eso es hipocresía, hermanos. ¿Sí? Eso es hipocresía. Entonces, pero realmente, básicamente, ¿en qué Dios nos va a hablar el día de hoy de una manera fuerte? Desde la semana pasada, si estuviste en el estudio o lo puedes ver en internet, puedes revisar cómo Dios empezó a preparar el corazón de sus discípulos a esto que iba a decirles el día de hoy. Y les iba a preparar el corazón primeramente diciendo, examínate a ti mismo. ¿Con qué corazón estás haciendo las cosas? Con eso, ¿sí? Examínate. Y cómo habló de un tema de ser luz, y el problema de la luz no es la luz, sino es los ojos que están mal, que no entra la luz correcta, por tanto por dentro tienes tinieblas. Jesús habló de eso la semana pasada, y que seamos una lámpara que alumbra. Y si estás lleno de oscuridades, muy probablemente que tu corazón está endurecido y tu corazón no está permitiendo que la luz de Cristo more y entre en tu vida.
¿Por qué? Porque como dice la palabra en Juan capítulo 1, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y a veces nosotros pensamos que somos la luz, pero realmente estás lleno de tinieblas. ¿Quién es el único que tiene la autoridad para decírtelo? Es Dios. Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Y acá hay un problema claro en el versículo 34 de la semana pasada. Jesús habla y dice que el problema es el corazón con el que se recibe la palabra. Pero también nos muestra que cuando un corazón está enfermo, cuando un corazón está endurecido, sí, la palabra no va a entrar y va a seguir teniendo oscuridad en su corazón. Cantabas hace rato, quebranta mi corazón. Y cuando le pedimos al Señor que quebrante tu corazón, es eso. Es romper ese corazón que tal vez tú dices, no, es que es mi corazón, sí, pero tienes que ser roto muchas veces. Y cada vez que eres roto, Dios hace algo nuevo en tu vida y en mi vida. Y es parte de la vida del cristiano, ser roto. Y a veces no es necesariamente roto, tiene que ver con una tragedia o algo. Dices que no quiero cantar esa canción porque estoy llamando tragedia a mi vida. No, va a venir de todas maneras, quieras o no. ¿Sí? Pero es parte de morir a nosotros mismos. Igual cuando te dicen tienes que morir a ti mismo, negarte a ti mismo, no es algo que nos guste, no es algo que digas, sí, hoy moriré a mí mismo. No, son situaciones, son circunstancias que Dios permite para que tu corazón sea quebrantado y aquello que está endurecido, que no permite que la luz entre y brille tu cuerpo para su gloria, Dios lo permite para que nuevamente vuelva a hacer las cosas y vuelva a darte otra oportunidad. ¿Qué pasa cuando el creyente empieza a tener más tinieblas que luz? Tinieblas puede ser rencor, falta de perdón, e incluso vergüenza también muchas veces. Y eso lo único que hace es apagar el Espíritu Santo. ¿De quién vienen las tinieblas? Pues de las tinieblas, Satanás, obviamente. ¿Sí? Ahora Pablo dice, no contristes al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué dice eso Pablo? Porque muchas veces lo contristamos de tal manera que ya las tinieblas se hacen algo normal en nuestra vida. Y es triste. Y la palabra nos quiere sacudir hoy, Dios nos quiere sacudir hoy porque te quiere decir, la hipocresía en el cuerpo de Cristo no es normal. ¿Sí? Aquel cristiano que no piensa que es normal, voy a la iglesia, cumplo y luego mi vida la hago como yo quiera o soy otra persona fuera de la iglesia, todos lo hacen. Estás equivocado. Lo hacen los hijos del diablo, los hijos de Dios no. No puedes vivir una vida y el mundo ha empezado a permear esto en la iglesia diciendo, pues todos lo hacen, es normal. No es cierto, hermanos, no es normal. A medida que Dios va sanando nuestro corazón y tú le vas entregando tu vida, como cantaste hace rato, nos vamos a hacer cada día más sensibles a su voz y vamos a parecernos más y más a Él. Ahora, a veces te han dicho hipócrita. Sobre todo cuando vas a una reunión con incrédulos, así que todos están tomando y la borrachera y todo ese rollo, y pues ni modo tienes que ir porque es el aniversario de mamá, de papá, o la abuela murió, no sé, lo que sea, ¿sí? Sí, en los funerales toman, ¿de verdad? Yo digo, ¿es en serio? Se acaba de morir una persona, ¿por qué te estás embriagando? Para olvidar. No, es pretexto para el vicio. En fin, ¿qué es lo que sucede? A veces vas a esos lugares y al que juzgan es al cristiano, el que ha dicho que es cristiano, que es hijo de Dios, y desde que entra están así, están viendo. Ya viste lo que hizo, no se lavó las manos, ¿no? Y eso le va a pasar al Señor el día de hoy. Lo invitan a un lugar, a una comida, para fijarse y hacerlo caer. Los que cayeron fueron los otros, porque el maestro nunca cae, amén. El Señor nunca cae. Ahora, ¿por qué Dios está tan interesado en que ya no nos estemos siendo insensibles a la oscuridad de este mundo? Porque lamentablemente el mundo esto está haciendo, está generando en tus chicos, en ti también, generando todo normal. Ahorita ya es normal mostrar todo lo que tengas que mostrar en redes sociales, y eso habla nada más de una pobreza en el corazón, de que piensas que la gente te va a amar y te va a querer por lo que eres externamente, cuando realmente el que te ama no te ama por lo que eres externamente, te ama por lo que eres en tu corazón, y su nombre es Dios. Dios te ama más. Entonces, si vas a buscar un hombre o una mujer, no va a ser mostrando de más, sino va a ser porque tienes un corazón dispuesto, entregado y embellecido por Dios. Amén. Como dice, ¿no? A veces Dios nos cambió el corazón, pero nos dejó la cara de testimonio. Sí, si estamos feos, Dios te va a poner una mujer bonita, aunque estés feo, ¿sí? Ahora, eso nos lleva a acostumbrarnos muchas veces a las tinieblas del mundo. Y ya queremos hacernos como las tinieblas. Y como el ejemplo les puse en la mañana, a veces tú llegas al cine
de encandilado de la luz de fuera, y cuando entras al cine está todo oscuro, no ves nada. Pero conforme va adaptándose tus ojos y tus sentidos, ya vas viendo ya tus palomitas, ya todo este rollo. Entonces, a veces ahorita la iglesia así está. Ya se está acostumbrando a la hipocresía. Ya se está acostumbrando a hacer las cosas a medias. Ya se está acostumbrando a no vivir para Dios. Se está acostumbrando a eso, ¿sí? Y Dios no quiere eso. ¿Sí? Dios no quiere eso. Hay que revisar todos estos niños que no se nos vayan a caer. ¿Sí? Y bueno, así es cuando te acostumbras a ver esto en la oscuridad y piensas que es algo normal. Y Jesús nos advierte y le advierte a este grupo de fariseos esto. Fíjate, verso 37, leemos todos juntos, 1, 2, 3. Se sentó a la mesa. Jesús es invitado por un fariseo, ¿sí? a su casa a comer. ¿Con qué idea? Tú cuando invitas a alguien a tu casa a comer, pues es porque te cae bien, al menos que sea el pastor y le quieras poner veneno a su comida porque te digo tus verdades, no voy a ir a tu casa, ¿no? O Joel que come toda tu comida, ¿no es cierto? La idea es ir a comer y tener algo íntimo. Entre los judíos era muy íntimo la comida, ¿sí? Era un lugar especial. Sin embargo, la intención de este hombre no era aprender más de Jesús. La intención de este hombre era ponerlo en jaque, ¿sí? Era tirarle una trampa, y no era como Nicodemo en su tiempo, un fariseo también, que Nicodemo lo llamó aparte y fue cuando Jesús le da la doctrina del nuevo nacimiento, algo increíble. No, acá fue algo como que voy a invitarte, pero voy a ver en qué momento fallas, ¿no? Como cuando tienes esta conversación con alguien que es religioso, luego lo captas, porque esa persona religiosa está viendo, ¿no? En qué momento, y eso que es pastor, ¿sí? Y se enfocan en tus hijos y están así viendo, ¿no? Esa es una persona religiosa, hipócrita, porque está nada más viendo esto, qué es lo que está mal puesto y todo. Y el fariseo es esto, intenta sorprender a Dios, intenta sorprender, y me encanta mi Señor porque va a su mesa. Sí, el Señor también se sienta en la mesa de la gente religiosa y les da oportunidades para arrepentimiento. Y dice el verso 38, el fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. De que no se hubiese lavado antes de comer. ¿Y cómo se dio cuenta este hombre? Porque no le quitó la mirada a Jesús. A veces puedes tener la mirada en Cristo para dos maneras: para ser cada día más como Él, o para juzgar a tu hermano. Y no estás poniendo la mirada en Cristo, estás poniendo la mirada en tu hermano cuando estás en la segunda. Cuando estás en Cristo, viendo a Cristo, entonces no puedes decir, Señor, tú hiciste algo mal. Ese hombre estaba esperando, y sí, la palabra acá es esto, se extrañó, habla de un espanto, eso es lo que quiere decir la traducción, de espantarse por algo, así como que, ¿y eso qué? Así, ese tipo de espanto, ¿sí? El lavado de manos, ¿qué era en ese entonces? No era como al día de hoy, que era para evitar una infección o algo, no, sino era un ritual que hacían los judíos, era un ritual muy cansado. Era un ritual un poco peligroso incluso. ¿Qué es lo que hacían? Habían tinajas de agua, y te digo peligroso porque te tardabas en que ya todos querían comer y tú seguías con tu ritual. Decía, ya, brother, ¿sí? Entonces ponían el agua en pequeños, como del tamaño de medio huevo, ponían el agua y era uno para cada dedo. Entonces remojaban dedo por dedo, después hacían esto, escurría el agua para que todo lo sucio, lo impuro bajara, hacían esto y luego lo sacudían, y era un tema que decías, ya, brother, ya hay hambre, ¿sí? Como aquel que pones a orar y tardas 5 horas orando, o sea, ¿no? Y por los niños del África y todo, sí, ya hay hambre, bro. Entonces, ese fariseo, ¿sí? No quería omitir el más mínimo de estos detalles. Y el problema no era eso, el problema es que eso pensaba que le limpiaba el corazón. Él pensaba que se hacía cada día más santo por hacer algo para Dios. Y ahí no es así, ahí está el problema, ¿sí? El Señor está en control de esto y lo atrapa, ¿sí? Sobre todo cuando Él lo intentó atrapar. Dice el verso 39, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Y la idea es esto, ¿no? El título, te dije hace rato, es la hipocresía del religioso. A veces cuando estás en hipocresía, cuando actúas de esta manera, estás en una actuación.
Y no podemos, básicamente el religioso, mis hermanos, es un legalista más. Jesús le está diciendo a los fariseos, tú estás limpiándolo de fuera de una manera tan cuidadosa, tan meticulosa, con tanta perseverancia y muy cuadrado incluso en todo cómo lo estaba haciendo, ¿sí? Que incluso te fijas en que los demás no lo están haciendo como tú lo estás haciendo y yo lo estoy haciendo muy bien, ¿sí? Y por dentro les dice Jesús, ustedes están llenos de maldad y de rapacidad. La palabra rapacidad habla de robo, de rapiña, de aprovecharse de alguien que está caído. Y la maldad habla de actuar de mala fe. Ahora recuerda que en la época de Cristo el pueblo judío la estaba viviendo mal económicamente. Entonces la gente del templo, en este caso los fariseos, el Sanedrito, percibían dinero, aparte de la gente que era devota judía, también percibía dinero de Roma. O sea, estaban bien vendidos con los romanos. Entonces jalaban dinero, todo, y todavía iban a casa de las viudas, incluso dice, a robar y veían de todo cómo obtener dinero, pero actuaban también de mala fe. De mala fe, tenían la confianza en lo externo, y básicamente Jesús les está diciendo, ustedes son estas dos cosas. Si tuvieras el mismo cuidado, así como cuando vas lavándote las manos, el ritual, ¿sí? Si tuvieras ese mismo cuidado en mantener limpio tu corazón, serías mejor persona. Serías mejor persona, ¿sí? Ahora trae a tu mente lo que tú meticulosamente programas todos los días. Todos los días. Incluso inconscientemente, hasta tu día siguiente lo programaste ya. Pero eso sí, religiosamente dices, si Dios quiere. Y de repente al día siguiente no te salen bien las cosas. O no te salen como tú quisiste. Y te enojas y ya. ¿Qué pasó, mijo? ¿No que era cómodo si Dios quiere? ¿Qué crees? Dios no quiso hoy. Sí, pero me enoja. Y luego, tú dijiste si Dios quiere. Ese es el problema, que nosotros queremos ya decirle y mandar a Dios. Yo ya no estoy en esa doctrina de decretar y nada. No, pero así vives. Vives pensando que al día siguiente se va a hacer como tú quieres, por como tú lo planeaste. Y el Señor te dice, yo soy el Señor. Y quiero que mejores, no tu vida, que mejores tu relación conmigo. Porque cuando yo te estoy diciendo no va a suceder, el único que va a traerte paz, descanso a tu alma, soy yo. Soy yo. Y así como eres meticuloso limpiando algo de la misma manera, con ese pecado que tal vez te está dando lata en tu corazón, que has batallado por años y que escudas diciendo, todo el mundo peca. Hipocresía. Todo el mundo lo hace. Es eso. Con eso mismo que has estado batallando y que te está dando lata, ¿sabes por qué es? Porque no lo has atendido, hijo. Pero ¿cómo atiendo yo un pecado? No lo atiendes, lo entregas. Se lo entregas al Señor. Pero lo guardas, lo escondes. Y necesitas la palabra de Dios, necesitas su Santo Espíritu para entregar, para que Dios limpie tu corazón, para presentarnos. Lo único que tienes que hacer es presentarte ante Él. La obra Él la hace. Y la buena obra que Él inició, la va a terminar con nosotros hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Necios. No, yo te estoy diciendo necio, aquí está escrito. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Y se les olvidó su teología a estos religiosos. Sí, los tres omnis de Dios, omnipresencia, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, todo lo sabe, todo lo conoce lo que pienso. Exacto. ¿Sí sabes que Dios lee tu mente ahorita? ¿Sí sabe que Dios lee tu pensamiento? ¿Sabes que Dios está en ese momento que estás pensando lo que piensas? O que estás queriendo hacer pecado, o en el momento que estás engañando, o que Dios está ahí, ¿sí lo sabes? Bueno, a veces nos da amnesia y pensamos que a Dios lo vas a impresionar con las cosas que haces de fuera, como estos hombres haciendo sus rituales, que conocían su ley de memoria, pero su soberbia les nubló tanto que algo básico como la omnisciencia de Dios. ¿Qué es omnisciencia? Todo lo conoce. Dice que incluso hasta los cabellos, lo siento mis hermanos pelones, pero hasta los cabellos de la cabeza te conoce todo. Cuando alguna vez anduvo un cabello ahí, lo conoció el Señor también. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La soberbia nos nubla. La soberbia nos nubla, incluso de quién escribió la ley y los profetas. Pero el Creador nos conoce y sabe la intención de tu corazón y mi corazón, y eso lo tienes que recordar todos los días. Por eso les digo, todos los días predícate el Evangelio, hijo.
Todos los días predícate, todos los días. Antes de salir a esta palabra le queda. No, predícate a ti el Evangelio. Y recuerda que Dios conoce. Salmo 26:2, leemos todos juntos. 1, 2, 3. Y antes de pararte de cama, esto tienes que decirle. Examina con qué estoy haciendo esto. Examina con qué intención lo estoy haciendo. ¿Qué quiero obtener de esto? Y una vez examinado mi corazón, dame fortaleza y muéstrame qué tengo que hacer. Si tú piensas que se queda en como que Dios te dice tus verdades, ahorita ya nos dijo que somos necios, hipócritas y se vienen cosas peores, ahorita vas a ver. Pero si tú piensas que Dios nos va a decir, nos va a dejar así con eso, no, nos da una instrucción a la acción. Y después de esto viene el arrepentimiento, amados. El arrepentimiento. Porque si no es arrepentimiento, y aunque Dios te diga tus cosas, y como en la mañana les dije, es que Dios me habló fuerte en la palabra, ok, ¿obedeciste? No, es que Dios me habló fuerte en la palabra, ¿obedeciste? Y lo vuelves a repetir, es que Dios me... ¿Y obedeciste? No te habló nada. Porque ante la presencia y la voz de Dios tiembla la tierra. Isaías 66:1 dice que voy a mirar a aquel que tiembla ante mi palabra. Y si Dios te está dando una palabra y te está hablando a tu corazón, debes de temblar, y lo consecuente por tanto amor que le tienes es obedecer. Repite conmigo, obedecer. Porque si no obedeces, te tengo que decir, eres un hipócrita. Somos hipócritas. Religiosidad, actuación, viniste y actuaste. Sí. Y Jesús llama a este grupo de personas, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. ¿Ves? Lo que nos limpia es Dios, el que nos muestra todo qué hacer es Dios, pero el que obedece somos nosotros. Ahora, no está diciendo esto que ya vamos a hacer el evangelio de la prosperidad y todos tienen que mocharse para que por cada billete que des Dios te va a limpiar. No es cierto, no. De hecho, la palabra limosna, ¿sabes que no tiene nada que ver con dinero? La palabra limosna significa misericordia, tener obras de misericordia. Puede ser con lo que sea. Entonces, si estos hombres no tenían y eran rapaces y eran ladrones, el pecado que ellos tenían era eso, y Dios les está diciendo, no puedes seguir en lo mismo. Yo no sé qué pecado traes hoy. Yo no sé con qué tú estás batallando. Dios te está diciendo, deja de hacerlo ya. Deja de hacerlo. Arrepiéntete. Sí, arrepiéntete. La solución del Señor siempre es y será arrepiéntete e ir en sentido contrario a lo que tú ya estabas haciendo. Sí. A estos hombres que eran abusadores y eran rapaces y malvados, Dios les está diciendo, bueno, comparte tus bienes con los que no lo tienen. Compártelo. Y el verso 41 dice, por tanto, según la NTV dice, por tanto, limpien el interior, dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. El joven rico, ¿recuerdas? Que tenía muchas posesiones, mucho dinero, y su problema era el amor al dinero. Y Dios le dice, deshazte de eso que te está lastimando. Ahora, eso no está diciendo, y estamos diciendo que todos tenemos que vender nuestro dinero. No, nada más deshazte de eso que te está perjudicando, que te está estorbando en tu relación conmigo. Deshazte de eso. Y al final hay un libre albedrío, familia. Al final Dios no va a obedecer por ti ni obliga a obedecer a nadie. Al final es algo, Dios te está ofreciendo la salida y tú sabes, este joven rico nunca lo hizo. Y dice la Escritura que se fue entristecido de la presencia de Jesús. Y dices, bueno, ahí quedó, ya. Lanza 3 quejas el Señor en contra de estos religiosos. Y con este tenor de advertencia, de condenación de Isaías 5:8 y Habacuc 2:6, lanza el primer ay de queja, de condenación. Y leemos todos el verso 42, 1, 2, 3. Habían 3 tributos que le tenían que dar por la ley a esta gente, las primicias, la terumá también, pero aquí Jesús habla del diezmo. Era el diezmo de las hortalizas, de las plantas, de todo este rollo.
que eran ganancias que ellos tenían y lo usaban para pagar el 10% a todos los sacerdotes y los levitas que estaban trabajando en el templo. Ahora, ¿hasta qué punto eran meticulosos? Y Jesús les dice, ustedes son tan meticulosos en hacer las cosas que no son malas, que tienen que seguir haciendo, pero son tan meticulosos que hasta diezman la ruda y la menta. Y eran plantas pequeñitas. Ahora, imagínate, ¿sí? Les decía yo en la mañana, que te digan, vas a diezmar en todo este cerro de paja, vas a diezmar tanto por ciento. Imagínate contar, imagínate esto. Entonces eran tan meticulosos que para ellos era incluso lo más mínimo. Ahora, dato interesante, Dios nunca mandó a diezmar la ruda. Eso ellos se lo sacaron de su bolsa. ¿Sabes por qué? Porque era una de las plantas más baratas y eran arbustos silvestres. Como cuando le das tus obras a Dios, así es esto, igual. Dios conoce tu corazón. A Dios no le engañamos cómo te fue en la semana, ¿sí? Tú sabes cómo te fue en la semana, tú sabes cómo estás y en base a eso tú vas a ofrendar de acuerdo como Dios te ha dado, te ha bendecido, sin manipulación, ya te sabes cómo ofrendamos aquí. Y tocó hablar de esto, sí, estos religiosos fariseos ofrendaban sus obras y Dios les está diciendo, bueno, ustedes hasta la ruda ofrendan. Y la viuda que dio el dinero ahí viendo, ¡qué desgraciados! Sí, lo mínimo, eso se llama ser miserable en el corazón. Y Jesús les está diciendo, no es necesario que lo hagan. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Me interesa su corazón. Me interesa su corazón. A Dios le interesa tu corazón, mi corazón el día de hoy. Como si un soldado se dedicara a marchar solamente sin perfeccionar su manera de salir a la guerra. En batalla sería un fracaso. De igual manera, siga haciendo lo mismo, con un corazón correcto ante Dios, para que cuando venga la batalla estés bien preparado. Ahora, ser bueno en todas las cosas externas del cristianismo no necesariamente significa ser un buen cristiano. ¿Sí? Ser bueno en todas las cosas externas del cristianismo no significa ser necesariamente un buen cristiano. Porque el cristianismo no se da en lo externo, se da en lo interno. Y lo interno provoca obras externas. Pero cuando lo queremos hacer al revés, o sí caes en ser un hipócrita. El actor, para prepararse no es de acuerdo, viene de adentro su actuación para que la gente pueda realmente ver que el personaje en el que está. ¿Sí? En sí no es malo, en sí es el origen. No porque se ponga un traje de malo y aunque sea un pésimo actor te va a dar miedo, vas a decir, ¿y esto qué es? ¿No? Sino porque realmente viene del corazón. Viene del corazón. Y lo que Dios nos pide no es ser actores, sino es ser genuinos. Genuinos en Él. Amén. Ser genuinos. Miqueas 6:8 del NTV, te lo van a proyectar, lo leemos juntos. 1, 2, 3. Dios te ha dicho lo que es bueno. Amén. Jesús le dice que la verdadera marca de un creyente es el amor que tienen para los que están en la familia de Dios. Esa es la marca de un creyente. Sí, esa es la marca de un creyente. De ahí viene el segundo ay de queja, verso 43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y este texto ha afectado a la iglesia porque ya nadie se quiere sentar en la primera fila. Porque piensa que le van a decir fariseo. Yo tampoco, no me gusta. Cuando voy de visita a alguna iglesia, van a decir que soy fariseo. Digo, no. Los asientos concurridos en esta época en las sinagogas, eran los de enfrente y era la gente importante o de mucho dinero, se sentaba adelante en las primeras filas. Y les gustaba que la gente los viera, ¿no? Y eran vistos por los de atrás, por los que iban llegando. Ay, mira, el fariseo, ¿no? Y querían estos primeros lugares. Paradójicamente, ellos iban a ser los últimos, ¿sí?, en la lista del Señor. La actuación religiosa hace esto, ¿sí? Les gusta ser visto. A un religioso le fascina ser visto. Veme lo que estoy haciendo, ¿no? Y ahorita selfie, estoy predicando el evangelio y así, ¿no?
Nunca vas a ver una foto mía en redes sociales predicando así jamás. No me gusta, ¿sí? Digo, los que lo hacen, gloria a Dios, pero a mí no me gusta, porque me conozco, ya voy a empezar a querer ir a las naciones. No es cierto, no. Un actor tiene que ser visto, ¿sí? Su trabajo lo requiere, pero el actor hipócrita religioso es igual, nada más quiere, en un tenor negativo, ser visto, reconocido en las plazas, le dice el Señor. Vean que se están perdiendo la bendición de mí. En serio, brother, ¿cómo crees? Se están perdiendo la bendición de cómo yo puedo predicar. Yo soy un maestro de la palabra. ¿Y tú crees, te has creído el cuento que eres tú? Estás en un grave error. El que debe de brillar es Cristo. Le digo a los muchachos de la alabanza siempre, aquí el que brilla es Cristo. La gente debe alabar a Cristo, debe enamorarse de Cristo. La gente debe amar más y más a Jesús. La gente debe irse hablando de Jesús. Si se van hablando del pastor, de la alabanza, de los mujeres, si se van hablando de todo menos de Cristo, entonces fallamos como iglesia. O la persona vino con un corazón inadecuado. Ser espiritual, amados, no es ser famoso. Ser espiritual no es ser visto. Ser espiritual es ser invisibles ante los ojos de los hombres, porque el que nos está viendo es el invisible, es Dios. Un síntoma de hipocresía es esto: querer ser visto, reconocido, buscar fama. Salutaciones en las plazas, le dice el Señor. Les encanta que los vean en las plazas. Y se venía tal vez a la mente del Señor semanas después que por esas plazas Él estaría pasando en la vía dolorosa cargando su cruz. Y lo que ellos buscaban de reconocimiento, al Señor lo estaban escupiendo y lo estaban golpeando. Sí. Dices, ¿qué está pasando? ¿Quieres ser visto? Y ahí es cuando muchas veces el cristiano no avanza, porque le gusta eso. ¿Sí me explico? Le gusta el reconocimiento. Le gusta, gracias por el donativo de 2 millones de pesos para el terreno de la iglesia. No lo vamos a hacer, por si lo piensas hacer. Dámelo a mí, ya luego platicamos. Es cierto. Imagínate, ¿qué es lo que busca la gente de afuera? Reconocimiento. Nosotros buscamos la aprobación de Dios. Porque si buscamos el reconocimiento, entonces estamos queriendo que nos aplauda el mundo que crucificó a Jesús. Y quiero agradarle a la gente. Quiero que la gente me acepte por qué soy. ¿Sabías que esa gente llevaron al maestro a una cruz? ¿Y te parece que su discernimiento de ellos está bien? No seas como ellos. Mejor pregúntate qué opina Jesús de ti el día de hoy, de lo que haces, de lo que estás haciendo, porque puedes engañar y puedes pensar que eres hipócrita y al final tú eres un solo hipócrita, porque solo tú te lo estás creyendo, porque ante los ojos del Señor no hay nada oculto. Tercera y 44 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Y Números 19:16 dice que si un judío pasaba por un sepulcro que estaba oculto y no se veía, entonces era inmundo, ¿sí? Entonces Jesús les está diciendo, ustedes fariseos, que aunque no se den cuenta, su influencia hipócrita es nociva para el cuerpo. Ser ustedes hipócritas es nocivo para el cuerpo, y a veces cuando caen hermanos o caen pastores, y ahí estamos nosotros ahí en la trinchera, pero cuando cae algún pastor que ha llevado una doble vida y es descubierto, ¿sí? Como decía mi pastor, la fama, la dama o la lana, cuando caen en este tipo de... ¿Sabes quién es el que sufre? No es Dios, sufre el cuerpo. Sufrimos los que estamos aquí. De verdad, este pastor yo lo seguí muchos años. ¿Y qué está pasando? ¿Sí? Jesús le dijo exactamente esto a estas personas, que su influencia es correcta cuando están, pero cuando están caminando en hipocresía, que fingen que no son genuinos, entonces afectan a las personas. Y dices, así es, pastor, a mí ya me contaron algo de ti. Está bien, no pasa nada, manos están limpias. Pero esto va para todos nosotros, yo me incluyo como cristiano, que cuando somos hipócritas y en la iglesia somos algo y en tu casa eres otro, a los que contaminas son a tus hijos. Y por eso tus hijos no quieren nada con el evangelio, porque los afectas. A eso se refiere Jesús. ¿A quiénes lastimas con tu hipocresía? A los que están llegando, a los que están en tu casa.
Aquellos que se suben y me dicen, es que me gustan más mis papás de aquí porque aquí mis papás no pelean y no se golpean. Mis papás de la casa, ahí se insultan y se golpean. Ese tipo de hipocresía es lo que marca a los muchachos. Hay una estadística de unas entrevistas que se le hicieron a los hijos de personas cristianas, es que ahorita todo el mundo se dice cristiano aunque no lo son, que les preguntaron ¿por qué te apartaste del evangelio? Y lo primero que dicen estas personas o estos niños, que incluso son detractores del evangelio, mis padres no eran reales. Decían una cosa y en casa eran otra. No había cordura. No había cordura. Entonces, ¿cómo crecen? Crecen confundidos. Tus hijos no ven que te quitas acá tu máscara. Ellos ven que te la pones. No hay cordura. ¿Para qué seguir con la actuación? Mejor ahí quedó. Mejor soy lo que soy. Y se vuelven detractores del evangelio. Hay unos muchachos, son hermanos, Jess y Joy, si no me equivoco, creo que se llaman. Su papá era pastor. Ella es lesbiana, abierta, así, declarada así, en contra, detractora de Cristo y todo. Y pregúntele por qué. Porque mis papás no eran lo mismo en la iglesia. En la iglesia era algo y en la casa eran otros. Eran sepulcros que no se ven, pero contaminan a los que están con ellos. Que Dios nos libre de ser eso, familia. Ahora, tus hijos también son bien intelectuales cuando les conviene. Porque te van a decir, acuérdate lo que dijo el pastor, no me puedes corregir porque no puede ser un sepulcro, papá. No, tampoco. Dales un zape y otro de mi parte cuando te digan eso. ¿Sí? Que Dios vea un hijo de Dios o una hija de Dios genuina. Y ese es alguien que se arrepiente y que cambia y que peca y que cae, pero que tiene un gran Dios que lo levanta siempre. Que está aferrado a ese Dios. Que a pesar del mismo Dios hace cosas en su corazón. Tus hijos tienen que ver eso. Y yo a mis hijos y a mi esposa siempre les digo, si empiezan a ver esto en mí, díganmelo en la casa. Díganmelo porque ustedes me conocen. ¿Sí? Díganmelo. Y es interesante, mis amados, porque los judíos ponían marcas de cal para que cuando los pisaran se dieran cuenta en las tumbas. Por eso Jesús les dice sepulcros blanqueados también en otro texto. Ahora, en medio de todo esto, de toda esta situación ya complicada, y me imagino a los discípulos, Señor, te invitaron a comer, ya, ¿no? Ya te estás pasando. Dices, bueno, se va a calmar todo. No, porque vienen los expertos en la ley, los famosos teólogos de ChatGPT, les llaman el día de hoy, ¿no? Que son teólogos porque piensan que tienen acceso a la tecnología y no es así. Sí, se levantó otro grupo de personas y fíjate que dice, leemos juntos todos al final, del 45 al 52, leemos todos, 1, 2, 3. Y me encanta esta parte porque le dice en este grupo de escribas, conocidos también como intérpretes de la ley, les dice, también nos afrentas a nosotros diciendo estas cosas. Yo le he dicho, brother, cállate, te van a dedicar 3 y por hocicones, ahí les va, 3 para ustedes. Se lo hubieras dicho, ya, bro, ya. Jesús les responde más duro que los fariseos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ellos conocían la palabra.
Ellos se sabían de memoria todo el Antiguo Testamento. Eran intérpretes de la ley, pero habían torcido muchas veces a su conveniencia la palabra. ¿Conoces a alguien así? Una vez dice una persona, dice la Escritura, al que te pida, dale. Me dice, no, pero no se habla de dale, bro, es otra cosa. ¿Sí? El primer ay que les dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargas a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aún con un dedo las tocan. ¿Qué está diciendo? El conocimiento que tenían era tan increíble, pero su obediencia era increíble igual. O sea, bro, ¿cuántos años tienes estudiando verso por verso? ¿Sí? ¿Tienes años de cristiano y sigues con lo mismo? Eran expertos en exención, sobre todo en ellos mismos. El pecado en mi prójimo se ve más grande, a su conveniencia. La ley del embudo, lo ancho para mí, lo angosto para ustedes. Era así manejaban la ley. Y Jesús les habla más intenso a ellos porque tenían lo sagrado. Tenían la ley que Jesús estaba cuando se escribió el libro. Él lo escribió, Él es el Logos. Ahora, uno de los trabajos prohibidos, ¿y por qué torcían las palabras? Porque a veces decían que no se podía llevar cargas en sábado, y algunos de ellos sí lo llevaban en los bolsillos, pero bueno, eso no afecta. O les decían, no puedes hacer en sábado nudos, pero una mujer sí puede hacer un nudo. Entonces, como yo no puedo hacer nudo porque soy varón, no puedo ir a sacar agua del pozo, pero la mujer, como sí puede hacer nudo porque ella anuda su cinturón, entonces que ella vaya a sacar agua. Entonces, mujeres, a ustedes les toca ir a comprar el garrafón de agua, ¿sí? Obvio que no, pero así torcían la ley, mis hermanos. Muchas cosas hacían, y al día de hoy en Israel igual. A veces vas a Israel y no usan elevadores porque es un trabajo, y la máquina hace trabajo, o los vehículos no funcionan. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Dios diseñó esas leyes? Por eso Jesús les habla fuerte, porque están torciendo algo que no se debe de torcer, y es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sabes cuál era el problema? Yo imagino al Señor viendo, ok, ¿en serio piensas eso? ¿No es lícito sanar en día de reposo? ¿En serio creen eso? Bueno, el problema no era eso. El problema era, mis hermanos, que hacían depender la salvación de eso. Y el peligro del catolicismo romano, y por eso si no se arrepienten van al camino al infierno, es eso. No es tanto la idolatría y toda la perversión que hay, no es tanto eso, amados. ¿Sabes qué es? El que agarran la salvación por obras. Es en serio, tú piensas que si yo hago esto, entonces voy a ser salvo, y pisoteas la sangre de Cristo. Porque por gracia sois salvos, no por obras. Y esa religiosidad es de lo que Jesús aborrece, hermanos. ¿Cómo? Entonces, ¿depende de ti tu salvación? Cuando el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, vino a morir por ti y por mí, que tú no hiciste absolutamente nada. Por eso esa religiosidad y esa hipocresía de los escribas a Jesús le enojó y le lanzó estos 3 ay de condenación. Porque decían que ellos tenían la verdad. Tanto que le llamaban al autor de la palabra, lo llamaron hereje. Tú no conoces la Escritura, le están diciendo a Dios mismo. Hereje, le dijeron. Pero hay un segundo ay, del 47 al 51, ay de vosotros que edifican los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque la verdad ellos los mataron y vosotros edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles de ellos, a unos matarán y a otros perseguirán. Y es increíble porque eran grandes fans de los profetas del Antiguo Testamento. Yo soy fan de Elías, yo soy fan de Eliseo y todos están ahí, ¿no? Pero se les olvidaba que sus mismos padres los mataron. Sus mismos padres habían matado a los profetas. Y la actitud religiosa e hipócrita en ellos es que admiraban, ¿sí?, a los profetas muertos. ¡Ay, qué belleza!, ¿no? Pero el profeta actual que les estaba diciendo sus verdades es un hipócrita, es un hereje. ¿Y quién les estaba diciendo sus verdades? Cristo mismo. Pero no te vayas muy con Cristo. Meses atrás habían matado igual a una persona que les había dicho sus verdades. ¿Te acuerdas que les decía víboras? Juan el Bautista, profeta y más grande que ha existido entre los hombres, dice el Señor. Se creían muy fan de aquellos que no los conocían, y a los que conocieron
los odiaban. Eso es ser hipócrita. Eso es ser hipócrita. Para que demande, le dice Jesús, la generación de la sangre de todos los profetas. Han derramado desde la sangre de Abel por el hipócrita número 1 que existió en la Escritura. ¿Y sabes quién era? Caín. Fue el primer hipócrita. Hasta Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Abel asesinado por el primer religioso hipócrita, su propio hermano, que hizo las cosas como él quiso y todavía se enojó y le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué, acaso yo soy el que cuida a mi hermano? O sea, actuando. Y Dios sabía esto. La sangre de Abel clamó y la sangre de Zacarías también. Y en 2 de Crónicas 24:22, Zacarías dijo que mi sangre sea recordada. Estaba siendo asesinado por su mismo pueblo. Y Jesús está honrando esto y está recordando su sangre. Y también Abel, ¿te acuerdas que Dios dijo, la sangre de tu hermano clama desde la tierra? Y Jesús está honrando también la sangre de Abel, que fue derramada por una hipocresía. El hipócrita religioso derrama sangre inocente y de mártires de Dios y piensan que están haciendo la obra de Dios. Necesitan arrepentirse. Claro que sí. Y dices, ¿qué religioso hipócrita había? El apóstol Pablo se arrepintió, recibió al Señor y fue un hombre de Dios. Y aquí viene el tercer ay, terminamos con esto. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Le está diciendo las llaves del conocimiento, el poder interpretar la Escritura, ustedes lo cerraron, de tal manera que decían, solo nosotros tenemos el magisterio autorizado por Dios para poder interpretarte la palabra. ¿De dónde sacaste esta tremenda herejía? ¿Sí? Habían convertido estos escribas la palabra de Dios como un libro de enigmas que solamente nosotros podemos hacer, que solo ellos y por medio de su magisterio podían llegar a la verdad. ¿Te suena familiar eso? Gracias a la Reforma Protestante en 1400, tú y yo tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Amén. La hipocresía de un religioso radica en decir igual, solo yo entiendo la Biblia. ¿Qué quieres saber? ¿Sí? Solo mi religión es la verdadera. ¿Sí? Y Jesús le dice, ustedes religiosos hipócritas ni van a entrar y al contrario están impidiendo que las ovejas entren. ¿Sí? Están llevando a millones al infierno, a millones de personas. Y muchos hipócritas religiosos han cambiado tanto que hasta entre su mismo significado, entre ellos están peleando. Ya ni saben, pero ¿por qué hicimos esto? Ya ni ellos saben más. Ya ni se creen ni saben cómo agradar a Dios de tanta hipocresía en su vida. Porque se están entre ellos autojustificando y de repente se cambian y de repente ya ni saben cómo agradar a Dios. Qué triste. ¿Y cuál fue la respuesta de estos hombres cuando los confrontaron con su verdad? Diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos, verso 53, comenzaron a estrecharle en gran manera. O sea, se le juntaron a Jesús. Imagínate, dejaron los platos. ¿No te has lavado las manos, brother? No importa, ¿no? Y se estrecharon y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. La respuesta es violencia. Así responden. Un corazón que es confrontado por la verdad tiene dos caminos. El camino es el arrepentimiento, reconocer, no que la persona, no que el mono que te está hablando, no, sino quién te está hablando a través del mono. ¿Sí? Reconocer que está mal, arrepentirte y seguir. O número 2, violencia. Violencia. O decir, en algo va a fallar él, le voy a poner marca personal en el seguro social para ver en qué falla. ¿Sí? Necesitamos orar por un despertar y un avivamiento. Amén. Necesitamos orar por esto. Por un hambre de la palabra de Dios. Porque, amados, el único remedio para la hipocresía religiosa es la palabra de Dios. Pero con un corazón correcto. A veces has pensado que tu rutina externa está funcionando
pero tu interno no está funcionando. Déjame te digo, algo está mal. Es que tengo cuadras, no, algo está mal, algo no estás haciendo bien. Y Dios te lo tiene que mostrar el día de hoy. Pídele que te lo muestre. Pensamos en esto, ¿no? Viendo a los de afuera, pero familia, el juicio comienza por su casa. El juicio de Dios comienza por nosotros. ¿Por cuántos de estos hayes te identificaste hoy? Fueron 6. De 6, ¿cuántos te identificaste? Ninguno, pastor. Eres un hipócrita. 1, más hipócrita todavía. Y podemos seguir aquí. ¿Cuántos ayes te dedicó el Señor el día de hoy? Y vuelvo a repetir, no es un ay que te está condenando, porque somos salvos por gracia. Eso espero, que seas salvo. Sí. Pero ¿cuántos ay el Señor te dedicó el día de hoy? Y creo que es importante recapacitar y no tomarlo a la ligera. Y atender lo que Dios te está diciendo hoy. Creo que en vez de responder con odio o desprecio, como estos personajes en contra de Jesús, ¿sí? Seamos como otro grupo de fariseos. Dice, ay, ¿cómo vamos a ser fariseos? Sí, fariseos arrepentidos, hipócritas arrepentidos. Siempre hay oportunidad para el arrepentimiento, y en Hechos capítulo 2, verso 36 en adelante, vemos esta maravillosa historia de cómo un grupo de religiosos, fariseos, escribas, sacerdotes, y todos estaban ahí, aparte de judíos, que habían incluso consecuentado la muerte de Cristo. Pedro se levanta, se pone en pie y les predica la cruz del evangelio. Les predica la palabra y les dice, ustedes crucificaron a Jesús. Dice que la Escritura, que al escuchar esto ellos se compugieron de corazón. La palabra compugir habla de que fueron traspasados. Y la cruz, mis hermanos, traspasa el corazón que se presenta humilde ante Él. Porque yo no desecho aquel que se presenta con un corazón contrito y humillado. Claro, si te presentas con un corazón endurecido, pues no. Pero si te presentas con un corazón sensible, así soy yo, Señor. Entonces, la palabra de la cruz atraviesa el corazón, aunque venga cargado de pecado. La respuesta, como todos los domingos, me encanta el Señor. Necesitamos regresar a la cruz. Amén. Siempre es esto. La cruz tiene el poder de traspasar el corazón más hipócrita y religioso. Si eso no lo hace, nada lo podrá hacer, hermanos. Nada más lo podrá hacer. ¿Qué haremos? Dices, entonces, no es que es Dios de muchas oportunidades. Sí, Dios da oportunidades. Pero el sacrificio de Jesús fue uno nada más. Una vez y para siempre. ¿Qué haremos? Le preguntaron esos religiosos a Pedro. Y Pedro le dijo, bueno, pues ya se compugieron de corazón, pues ya cada quien haga como quiera, ¿no? Vivan su vida. No. La respuesta es la misma todos los domingos para aquel que tiene un corazón así. Ya atravesado, ¿qué voy a hacer? Arrepentirte. Arrepiéntete. Recibe el poder del Espíritu Santo, como les dijo Pedro. Y es eso mi oración de toda la semana. Que hoy no salgas con tu misma hipocresía de siempre, sino que Cristo haya atravesado tu corazón. Sí, hipócrita, te cacharon en lo que haces oculto. Ya sabemos lo que haces. No lo digo yo, lo dice el Señor, ¿eh? O sea, no. Yo también, es cierto, no. Ya sabemos lo que haces. ¿Qué voy a hacer? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Recibe poder del Espíritu. Señor, necesitamos esa unción fresca de tu Espíritu el día de hoy. Aviva nuestros corazones. Se ha hecho tan común la hipocresía en la iglesia que hasta piensan, si tú le dices a una persona del mundo cristiano, esos hipócritas. ¿No nos da vergüenza eso? Que así nos tienen catalogados. Pero ¿sabes culpa de quién es? Tuya y mía. Es nuestra culpa por vivir dobles vidas, por ser hipócritas, actores. Y Dios el día de hoy quiere soplar de su Espíritu para encender esa brasa que tal vez está apagada en tu corazón. Ya piensas que es cenizas. No, Dios quiere soplar y quiere prender ese fuego. A veces el mundo sopla y medio prende una llamilla por ahí. Ay, es que sí estoy emocionado. No es emoción. Lo que Dios quiere darte es su Espíritu. Y no es emoción, es convicción.
es poder, es fuego. Y cuando Dios sopla, el fuego prende y ese fuego no se apaga, porque Dios está avivando su iglesia. Y estamos en los últimos tiempos y necesitamos ser avivados y ya dejarnos de llegar a tener ya como que acostumbrados a la oscuridad. Voy los domingos, cumplo, ya me vio el pastor, ya no me va a ver feo, ya cumplí, vámonos. No cumplas conmigo. No se trata de Rodrigo, se trata de Jesús. Pídele hoy que te sople tu vida. El religioso hipócrita se termina cuando se arrepiente y culmina cuando Dios sopla sobre él. Y si hoy te has arrepentido y ya sabes que Dios conoce eso que estás ocultando, le pedimos al Señor que sople sobre su iglesia, que sople sobre nosotros el día de hoy. Que pasen los muchachos de la alabanza. El religioso hipócrita se termina cuando éste se arrepiente. Y necesitamos algo sobrenatural. Y hoy te rogamos, Señor, que soples sobre tu iglesia tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, tal como somos. Señor, tú nos conoces. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces en qué te hemos fallado. No necesitamos que otras personas nos lo digan. Necesitamos que tú nos lo digas y tú nos has hablado hoy con 6 fuertes ayes a nuestras vidas. Tu palabra el día de hoy fue fuerte, fue dura, fue cortante. Abrió nuestro corazón y expuso la vida hipócrita que tal vez hemos llevado. O nuestra vida, lo que hemos hecho así. Y Señor, ya estamos aquí delante de ti, pidiéndote y rogándote que quebrantes nuestro corazón y que atravieses el corazón de aquel que ha jugado al doble. Que lo atravieses y que lo llenes con tu Espíritu, Señor. Oramos por una unción fresca de tu Espíritu. Oramos porque tú nos llenes con tu poder. Señor, te necesitamos. Te necesitamos hoy más que nunca. No es común que tu iglesia sea conocida por ser gente hipócrita. Tú dijiste que tu iglesia sería conocida por el amor entre ellos. Y serán conocidos como mis discípulos por el amor que se tienen entre ustedes. Perdónanos, Señor. Perdónanos por las veces que no hemos hecho lo correcto delante de tus ojos. Y hoy nos llamas nuevamente al arrepentimiento, un domingo más. Y tal vez el religioso dice, un domingo más, van a haber muchos. Pero aquel que ha sido tocado con tu Espíritu dice, un domingo menos, Señor. Un domingo menos de esperarte y de estar en tus brazos, y en lo que eso sucede, aviva mi corazón. Lléname con tu Espíritu, Señor. Llénanos con tu Espíritu y con tu poder. Ayúdanos a que así como ponemos énfasis en las cosas pequeñas de este mundo, pongamos lo mismo, la misma perseverancia en entregarte nuestros corazones y todo de nosotros. Te damos gracias por esta tarde. Guárdanos y líbranos del mal. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.